Hola, Dios te bendiga, donde quiera que te encuentres, es un gusto saludarte. Quiero compartir contigo una porción de las Escrituras, un pasaje que a mí en lo personal llamó mucho mi atención cuando lo encontré. Y es que yo no sé si alguna vez tú te has preguntado por qué en la Biblia habla de que Jesús es hijo de David. Y creo que todos lo entendemos, porque de alguna manera sabemos que es el cumplimiento de la profecía que los profetas dijeron en el Antiguo Testamento. Pero imagínate y ponte en los tiempos de Jesús. Ellos no entendían que Jesús era el Mesías. Y precisamente a la hora de escribir los evangelios, específicamente el evangelio de Mateo, él se dirigió a un público muy específico, que fue en ese entonces a los cristianos, judío-cristianos de aquel momento. Y entonces él quería dejar en claro que Jesús era el Mesías. Es por eso que en la historia, cuando Jesús estaba predicando y enseñando, él hacía alusión a que él era el cumplimiento del Mesías. Pero si tú te has dado cuenta, cuando lees, por ejemplo, Lucas y Mateo, cuando empieza a desarrollar la genealogía de Jesús, es curioso que termina en José. Y si tú te pones a pensar así, nada más, a grandes rasgos o con una generalidad, de cómo se puede leer eso, y tú dices, conoces la historia de que fue por concepción del Espíritu Santo, y dices, ¿cómo es que Jesús es descendiente de David si su papá, José, no tuvo nada que ver en su concepción? Siguiendo leyendo los evangelios, en 3 de ellos, esto era Lucas, Marcos y Mateo, hablaba de un pasaje en específico donde Jesús se encontraba con los fariseos y él les hacía una pregunta a ellos. ¿Qué creían del Cristo? ¿De qué familia venía el Cristo? Ellos lo tenían muy claro. Según ellos decían, la familia del Mesías, del Cristo, es de David. Pero es curioso que Jesús hace estas preguntas a ellos. Y yo no sé si tú lo has notado alguna vez. Él se encuentra con ellos y les hace esta pregunta: ¿de quién es hijo? ¿Qué opinan ellos? Y quiero leértela, de hecho, y voy a continuar. Recuerda, el pasaje que te estoy contando es Mateo 22, del 42 al 46. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Y él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Cuando yo me topé con este pasaje escritural, créanme que entró todavía aún más duda a mi mente. Yo no sé si tú te has fijado alguna vez de eso, pero Jesús les está diciendo así, nada más: no es descendiente de David. Pónganse a pensar nada más. Pero si tú analizas todavía más ese pasaje, tú puedes llegar a entender muchas cosas de este pasaje. Pero para los tiempos de los fariseos, en los tiempos de Jesús, ellos vivían bajo el cautiverio del Imperio Romano. Era muy difícil para ellos entender que un Mesías o el Cristo no viniera del linaje de David. Ellos esperaban a un rey. Y por lo tanto no estaban convencidos del mensaje que traía Jesús. Porque si aceptaban el mensaje que él tenía, que Jesús traía de arrepentimiento, tenían que aceptar que sus costumbres y sus modos en el que ellos estaban entendiendo las Escrituras estaba incorrecto. Jesús les estaba diciendo básicamente: ustedes no conocen ni saben quién es realmente el Mesías. Ellos no podían entender eso porque esperaban un libertador, alguien que viniera a derrocar incluso al Imperio Romano, que era el que los estaba dominando en aquel entonces. Es por eso que para ellos era difícil entender las palabras de Jesús. Y de hecho el pasaje sigue diciendo en el versículo 46, ellos no pudieron contestarle esta pregunta a Jesús. Era curioso que ellos no podían contestar esta pregunta, porque si ellos aceptaban que Jesús era el Mesías, estaban aceptando básicamente lo que los demás decían de él. Los fariseos tenían ese problema con ellos.
Tenían un choque cultural, un choque religioso en sus mentes y no podían aceptarlo, porque entonces ellos escuchaban que la gente le decía a Jesús, Jesús es el hijo de David. Pero más aún, había un problema todavía más grande, porque Jesús se declaraba que él era el hijo de Dios. Si ellos aceptaban esto, si ellos aceptaban este mensaje, tenían que aceptar que en Jesús había divinidad. Y esto para ellos era algo que no se podía ver. Es por eso que Jesús, al hacerles esta pregunta, acude a lo que dijo David en el Salmo 110:1. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David estaba reconociendo él primero que el Mesías prometido era más grande que David, era todavía mucho mayor. Jesús le estaba diciendo a los fariseos en ese momento, yo soy el Mesías. Y ustedes lo tienen que reconocer porque el que lo reconoció primero fue David. Ellos no querían aceptar esa realidad. La idea de que los fariseos tenían del Mesías era muy limitada, pues ellos pensaban solamente en un descendiente carnal y de linaje directo de David. No esperaban que viniera de un carpintero. Y aunque José sí era efectivamente un descendiente del rey David, no era digno, por así decirlo, de linaje. Y aún así, ellos asumían y entendían que sí venía de la familia de David, pero no había tenido nada que ver. Ahora nosotros sabemos, ¿verdad?, que no tuvo nada que ver en su concepción. Ellos no lo sabían. Pero si tú lo quieres ver un poquito más amplio, José actuó como padre al adoptar a Jesús, y por ese motivo le cedió todos los privilegios que tenía. Por eso también nosotros entendemos que ese privilegio de ser hijo de David le correspondía a Jesús también. Algunos historiadores dicen que inclusive María también venía del linaje de la familia de David. Así que por los dos lados Jesús cumplía que era el hijo de David, un descendiente real del hijo de David, pero más aún el hijo del hombre, que era hijo de Dios, y eso no lo querían entender. El que los fariseos y los judíos que lo escuchaban aceptaran que él era el Señor, que él era mayor que David, que él era además Dios, o que había divinidad en Jesús, les hacía mucha molestia en su cabeza. Entonces, las preguntas que Jesús les estaba haciendo, con esas preguntas, él quería decirles a ellos, yo soy el Mesías, yo soy el Señor, que estoy por encima de David. Jesús es entonces, en estos versículos que te estoy contando, es Rey de Reyes, porque está por encima de David, que David, recuerda, era un rey. También es Señor de señores, hay divinidad en él, es Dios. Dios le dio toda autoridad, porque en el versículo que leíamos le estaba diciendo David, hasta Dios le dio la autoridad y todos sus enemigos estarán por debajo de sus pies. Entonces, ¿por qué no aceptaban que Jesús era su Señor? ¿Por qué no aceptaban que Jesús era el Señor? Porque preferían una vida religiosa a su manera. Fíjate qué tremendo. Ellos preferían vivir con sus costumbres, creer en Dios a su manera, creer que podían hacer, que les permitía entender según sus creencias. No dejaban que realmente el Mesías, en este caso Jesús, fuera realmente quien gobernara a ellos, que cumpliera las escrituras en ellos. Sus señores eran ellos mismos. Estamos hablando de los fariseos y de todos aquellos que no aceptaron el mensaje de Jesús. En este pasaje estábamos hablando de los fariseos. Ellos tenían un corazón duro y no querían aceptar el mensaje de Jesús. Ponte a pensar ahora en nuestro tiempo, en nuestra situación actualmente, trayendo esa historia que ocurrió en aquel entonces, hace más de 2000 años, con respecto a nosotros. Hoy, ¿quién es Jesús para ti? ¿Eres como los fariseos, que no saben reconocer quién es Jesús realmente en nuestras vidas? Él es el que gobierna tu vida.
Él es el primer lugar al que le das para tomar tus decisiones. Es tu Señor. Yo no sé si has entendido la magnitud de quién es Jesús. Porque tal vez sabemos nada más así por un concepto que nos puedan contar o que podamos leer. Jesús es el Señor, ¿verdad? Pero, ¿realmente lo es? El que Jesús sea nuestro Señor implica que aceptemos sus pensamientos, que aceptemos sus mandamientos, sus enseñanzas, que realmente gobierne nuestra vida. Jesús no solo es el Hijo de David, Jesús es el Señor, Jesús es Dios. Si no aceptamos que su mensaje, seremos como los fariseos de aquel entonces, que no entendieron que Jesús les estaba diciendo, no entendían sus palabras, las preguntas que le hicieron cuando Él les dijo, ¿qué dicen ustedes del Cristo? Ahora pregúntate eso a ti, ¿tú qué dices de Jesús? Por un concepto nada más, ¿sabes qué es el Señor? ¿O realmente es tu Señor? Hoy tenemos muchos señores y no nos damos cuenta. Tenemos desgraciadamente el dinero, por ejemplo, en primer lugar. El sexo, la fama, las series, las películas, yo no sé. Que si bien algunas cosas de estas no son malas cuando son bien orientadas y cuando nuestro Señor realmente es el Señor en nuestras vidas, muchas veces hacemos más caso a estas cosas que a nuestro Señor, que es Cristo Jesús. Y aunque pudieran ser cosas buenas que nosotros ponemos en primer lugar, como por ejemplo la familia, el amor, nuestra pareja, el trabajo, nuestros hijos, nuestra hija, yo no sé. Por otro lado, inclusive pudiéramos engañarnos y creer que el servicio o el ministerio, la religiosidad, la doctrina, todo el conocimiento que tengamos de las Escrituras o la iglesia lo ponemos en primer lugar. El no saber quién es nuestro Señor nos desenfoca de todas las áreas de nuestra vida. El servicio, el ministerio, todo eso nunca jamás serán más grandes ni deben estar por encima de nuestro Dios. Dios es el primero, el que gobierna sobre todos, debe de gobernar por encima de todas esas cosas que te mencioné hace un momento, por encima del servicio, por encima de la familia, por encima de todo. Él es el Señor. Él es quien debe gobernar nuestras vidas. ¿Quién es Jesús entonces para ti? ¿Es tu Señor? Él desea que le amemos, que le aceptemos con todo nuestro corazón, que le aceptemos como nuestro Señor voluntariamente. Y que ahora no nos quedemos sin respuesta como aquellos fariseos. Que ahora nosotros cuando nos pregunte ¿quién soy yo para ti? Querido amigo, que Jesús no solo sea el Mesías prometido para los judíos, que el Señor, que Jesús sea nuestro Señor, el señorío de Jesús, todo lo que implica que Él sea nuestro Señor. Jesús es el Rey de Reyes, Jesús es Señor de señores, Jesús es la completa encarnación de Dios. Hay divinidad en Él, por lo tanto es Dios. Dios le dio toda autoridad y un día toda rodilla se doblará ante Él. Jesús, por lo tanto, merece toda alabanza, toda nuestra adoración, toda la gloria, toda la honra, el honor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. ¿Es tu Señor? ¿Quién es para ti Jesús? Procuremos que Cristo sea entonces. Procuremos que sea nuestro más grande gozo, nuestra confianza, nuestro todo. Que todos los días seamos capaces de ser cada vez más dichosos en Él. Que podamos encontrar la mejor manera de servirle con todas nuestras fuerzas. Pues Él es nuestro Señor. Espero hayamos entendido y puedas tú comprender ahora que no necesita las Escrituras a veces explicarte muchas cosas, pero te son reveladas a ti en el estudio de las Escrituras. Si bien ahora puedes entender un poquito más por qué el linaje corresponde a David, él es hijo de David.
Porque sea por adopción que José su padre le cedió todos los derechos, así igual hizo Dios con nosotros, nos cede todos los derechos de ser hijos de Dios. O sea por el linaje de María, que también algunos historiadores dicen que es del linaje de David. Él es el Señor. Él es hijo de Dios, pero más aún, Él es nuestro Señor. A Él sea toda la gloria. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Dios te bendiga. Es un gusto haber compartido esta palabra contigo y espero verte pronto en un próximo video. Dios te bendiga.